según el esquema de San Ignacio, entraríamos en la tercera semana que habla de Jesucristo, de su pasión y de su muerte. Para mañana, si Dios quiere, pues hablar de su resurrección, que es la cuarta semana. En definitiva, el misterio de Cristo, o el misterio de Dios Padre que nos ha creado, principio y fundamento del perdón, que es un elemento esencial de la vida cristiana, de Jesucristo y del encuentro con Él a través de los evangelios y de nuestra propia vida, y de todo lo que Jesucristo nos ha dicho y enseñado. Lo más importante es cómo termina su vida. Amó más que padeció, dice San Juan de Ávila en el Tratado del Amor de Dios, al número 7. Pues entremos en el corazón de Cristo, que amó más que padeció, y si contemplamos sus padecimientos es para entender su amor. De manera que Jesucristo nos ha revelado el sentido y el valor de la cruz. ¿Y qué es la cruz? Pues el sufrimiento vivido con amor. La cruz no solo es el sufrimiento, de sufrimientos está el mundo lleno. Y hay gente que cuando llega el sufrimiento, como que se le nubla todo, incluso se rebota contra Dios. Luego, el sufrimiento solamente no nos diría y no nos daría la clave. Aquí lo que cuenta es el amor, pero no es un amor platónico, sino que es un amor que se ha pillado los dedos y que ha supuesto un sufrimiento y hasta la muerte en cruz. Pues eso se nos desvela, es Jesucristo el que revela el misterio del hombre al propio hombre. Nos recuerda el Concilio Vaticano II. Pues diríamos que, habiendo amado, amó hasta el extremo. Dice así el comienzo de la Pasión en San Juan, capítulo 13, versículo 1, ¿no? Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar del mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Se levantó, se quitó la túnica, se ciñó una toalla y lavó los pies, como haciendo ver con este gesto cuál es su tarea, ha venido a servir. Y el servicio principal es liberarnos del pecado y abrirnos de par en par las puertas del cielo. Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Cualquier sufrimiento de la vida de Cristo, puesto que Él es el Hijo eterno que se ha hecho hombre, cualquier sufrimiento hubiera bastado. Pero Dios en esto ha querido pasarse en la expresión del amor. Diríamos que en principio Dios no tenía obligación de haber redimido. Si ha decidido redimir es por amor, porque a los ángeles no los ha redimido y no por eso es injusto. No tiene Dios obligación ni ninguna obligación de justicia de tener que redimir al hombre. Si ha querido redimir al hombre después del pecado, ha sido por amor. Pero podía haberlo redimido de múltiples maneras. Una hubiera sido con una amnistía. Está de moda esta palabra. Pues Dios hubiera dicho, ¿me habéis ofendido? Pues como si no me hubierais ofendido. Amnistía general. No. En el plan de Dios, y esto es expresión de amor, no lo contrario, ha querido que el hombre redima, colabore en la redención, ofreciendo una reparación.
ha hecho un mal y le da a Dios la oportunidad y la capacidad de que lo restaure, lo repare, lo devuelva. Y eso supone amor, porque supone capacitar al hombre para ser capaz de esta reparación. Y en esa reparación podía haber Dios establecido, pues qué sé yo, obras compensatorias, etc. No, ha enviado a su Hijo. Bueno, pues ya, ¿qué más queremos? Si es su Hijo el que viene para devolverle a su Padre el amor que nosotros le hemos robado, cualquier acto de Jesucristo en la tierra tendría valor infinito y ya con esto bastaría. Pues la redención del mundo ha consistido en que Dios ha querido redimir por el camino de la reparación de su Hijo hasta la muerte de cruz. Son como 4 niveles y matices que nos hacen entender que la redención ha sido un derroche de amor por parte de Dios a los hombres. Por eso cuando en las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María, estamos celebrando precisamente el 350 aniversario de estas apariciones, le dice, mira, he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y por el contrario, como respuesta, pues no ha recibido de la mayoría de ellos más que desprecios, olvidos, ofensas. Al menos tú, ámame. Ese es el mensaje de Parelemonial en las apariciones. ¿Por qué? Pues porque es que Dios ya no puede hacer más que lo que ha hecho. Sí, lo que hace es esperar. Con paciencia. Nos espera durante toda nuestra vida terrena, para que en algún momento caigamos en la cuenta de lo que ha supuesto el amor que Él ha derrochado al redimir el mundo, enviando a su Hijo, y éste se haya entregado a la muerte, voluntariamente. Nadie me quita la vida, la doy yo porque quiero. Un resumen de este currículum vitae lo tenemos en el himno de Filipenses 2, 6, 11, que solemos rezarlo en la tarde del sábado como primeras vísperas del domingo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango. Y así se hizo hombre y viviendo como un hombre cualquiera, se rebajó hasta entregarse a la muerte y muerte de cruz. Hay todo un camino de descendimiento que Jesucristo ha recorrido. Por eso Dios lo ha levantado, lo ha ensalzado, le ha concedido el nombre sobre todo nombre. Es el nombre divino, el que no pronunciaban los judíos. Cuando van leyendo la Biblia y aparece el nombre de Yahvé, hacen así y siguen. No se puede pronunciar. Es el nombre sobre todo nombre. Pues esto es lo que Dios Padre le ha concedido a Jesucristo en la resurrección. El nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Ese himno, desde la carta a los Filipenses, se convirtió en un canto de la comunidad, que les gustaba cantar con frecuencia. Por eso Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, les copia, les cita el cántico que toda la comunidad canta. Cristo, a pesar de su condición divina. Para lo que a nosotros ahora nos interesa es ver como esa doble fase
siendo Dios, se ha hecho hombre, se ha vaciado. Ekenosen. La kenosis es palabra griega, viene de aquí, de este himno. Es el vaciamiento. Es como si tenemos una jarra de agua y la ponemos boca abajo. No queda ni gota. Eso es vaciarse. Pues eso es lo que ha hecho el Hijo de Dios al venir a este mundo. Porque no solamente ha venido a este mundo y ya es un abajamiento, sino que ha venido a este mundo en humildad. Nadie ha sabido quién era. En algún momento ha habido algún destello, pero ha vivido totalmente humillado. Desde Belén, ¿quién lo diría? Que el que nace en aquella cueva es el Hijo de Dios, eterno. El Rey de la tierra, o el Rey de los Reyes de la tierra, como le titula después el Apocalipsis, ¿no? Pues nació de una manera tan incógnita, tan pobre. No se nos ocurriría a ninguno de nosotros preparar un lugar así para uno de nuestros hijos. Pues se le ha ocurrido a Dios. Porque no pensemos que estas cosas a Dios le pasan de improviso. Es que estaban por allí y de pronto, y bueno, ¿qué va a hacer? No. En los planes de Dios no se improvisa nada. Dios Padre ha preparado para su Hijo un nacimiento como el que contemplamos en Belén. Allí no había nada, de nada, de nada. Y eso lo ha elegido Dios Padre para su Hijo, al que quiere muchísimo. Y su Hijo, y con él su Madre Santísima y San José, pues han aceptado el plan de Dios. La Sagrada Familia de Nazaret nos da muchas lecciones, pero una es esa, que el plan de Dios lo acogen sin protestar, sin decir, bueno, para esto nos querías, pero si, y este es tu hijo, y no hay ninguna protesta en todo el Evangelio de la infancia. Pues ya, desde el comienzo, este niño nace sin que nadie sepa quién es. Su madre, José, que hace las veces de padre, no solamente algo, mucho intuyen y saben del misterio, pero cuando él va creciendo en su pueblo, con los chicos de su edad, etc., pasa desapercibido. La humillación de Jesús no solamente es en el momento de la pasión, dura toda la vida. Bonitos somos nosotros, si a la hora de saludarnos o de tenernos en cuenta, eso, o no se acuerdan de nuestro nombre o no saben quién somos. Pero hombre, pues Jesús pasó toda su vida en la tierra sin que supieran quién era Él. Él sí que lo sabía. Luego la humillación, que está descrita en este himno, significa un vaciamiento ya en la encarnación, significa una vida terrena sin ningún aplauso ni prestigio. Alguna vez que le querían hacer rey, pero es porque le daba de comer, claro. Él se escapó. Porque dice, estos no van a entender nada. Cuando entra en Jerusalén, sin embargo, le aclaman como rey y les deja. Los niños y jóvenes aplauden y le ponen los mantos. ¡Viva! ¡Hosanna! El Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Porque los mayores les mandaban callar, a los pequeños, déjalos, dice Jesús, porque si no clamaran ellos, gritarían las piedras. O sea, ahí ya Jesús abiertamente no le importa que le consideren rey, porque ya no le libra a nadie de la muerte a la que va. Por tanto, Jesucristo ha llegado
a la plenitud, no por el camino de Adán. ¿Qué hizo Adán? Que a poco que le pusieron en el paraíso terrenal, el tío se envalentonó y dijo, pero solo de esto, y no obedeció. De ese árbol, le dice el demonio, es que si coméis seréis como dioses. Y ellos, tontos, el uno y la otra y el uno, se lo creyeron. Pues Jesucristo ha recorrido el camino inverso. Es muy importante meditar esto, porque el camino de Jesús no es el camino del encumbramiento, del ascenso progresivo, del triunfo en triunfo. El camino, el currículum vitae de Jesús es el descenso, es el despojamiento, es ir a peor desde el punto de vista social. Habiendo amado, los amó hasta el extremo. Pero ya toda la existencia terrena de Jesús fue una existencia en humildad, en humillación, con algunos destellos que algunos percibieron, pero hay, por tanto, un camino de despojamiento por el que Jesús, siendo Dios, lo reconoce este himno, siendo de condición divina, se vació y se hizo esclavo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue tan grande la humillación, cuán grande fue la exaltación, que es lo que canta el himno. Es un himno, repito, compuesto al hilo de la predicación de San Pablo en aquella comunidad. Si nos ponemos a contemplar la pasión, os invito, si tenéis tiempo y si no, pues cuando llega Semana Santa, solemos hacerlo, ¿no? Leer la pasión. Hay 4 versiones: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan siempre el Viernes Santo. Y los otros según el ciclo. Mateo, Marcos y Juan. Mateo, Marcos y Lucas, A, B y C. El Evangelio lo tenemos a mano y podemos leerlo cuando queramos. Es impresionante el relato de la pasión. Fue así, tal como nos lo relatan los evangelistas. Además, cuando ya Jesús sube al cielo, después de su resurrección, los apóstoles se reúnen con las comunidades el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. Y se reúnen pues para la fracción del pan, para la Eucaristía, para repetir las palabras de Jesús, los gestos de Jesús y antes escuchar las Escrituras del Antiguo Testamento, de los profetas. Y ya los primeros cristianos les preguntan al apóstol que preside, contadnos cómo ha sido. De manera que los relatos de la pasión es lo más fresco e inmediato. Se pusieron a contar cómo ha sido la pasión. Y ya de la pasión contaron el resto, los milagros y las enseñanzas. Y al cabo de unas décadas, pocas, lo recogieron por escrito. Esos son los evangelios, que han salido pues de la boca de los apóstoles, de la comunidad cristiana que lo ha repetido, tomando nota, se lo han pasado de un sitio a otro. Así ha pasado de lo oral a lo escrito. Pero quería subrayar esto, que la pasión, en las 4 versiones de los 4 evangelistas, es lo más inmediato. O sea, empieza a relatarse al día siguiente, al domingo siguiente, al mes siguiente de subir Jesús a los cielos. Esto nos consta porque San Justino nos habla del domingo, ya con esta estructura. Se reúnen el día del sol, todavía en inglés se dice Sunday, pero en todas las demás lenguas cristianas ha cambiado ya la palabra, se dice día del Señor, Dominicus, domingo, o dimanche
etcétera, Doménica, se dice el Día del Señor. Bueno, pues dice esto, que el primer día de la semana, el Día del Sol, se reúnen y escuchan las Escrituras y los relatos de los apóstoles. Y después presentan dones que, terminada la celebración, los repartirán a los pobres. Y después se hace la fracción del pan. La fracción del pan está aludiendo a la Eucaristía. Lo tomó, lo partió, lo repartió, tomad, comed, etc. Esa estructura de lo que hoy es la Eucaristía en distintos ritos, porque hay muchas maneras de hacer la Eucaristía, está ya consolidada al comienzo del siglo II. Lo quiere decir que ya era habitual. Y en esas celebraciones es donde se hacen los relatos de la Pasión. Pues uno lee los relatos de la Pasión y uno no puede quedar insensible, impasible. No, porque es que aparece ahí cada rasgo que nos conmueve. Seguro que a vosotros, como a mí, tantas veces nos ha conmovido, pues leer la traición de Judas. Jesús le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Uno se detiene ahí a ver esa actitud de Judas. Es prendido, es llevado de noche. Esa noche fue tremenda. Cuando uno visita Tierra Santa te llevan a esa tinaja grande o calabozo donde Jesús pasaría toda la noche hasta que le pusieran a disposición judicial. Y se reunió el Sanedrín de urgencia en la noche para juzgarlo y condenarlo a muerte, ¿no? Y allí fue de Herodes a Pilato y luego aquí, allá, el Sanedrín. Fue una noche tremenda, la noche de la Pasión. Y está descrita con muchas coincidencias. También, pues con novedad en cada uno de los evangelistas, añadiendo detalles o aspectos que cada uno ha recibido de los apóstoles por un lado o por otro. Es juzgado. Jesús por la autoridad religiosa, por el Sanedrín, que había preparado todo, fijaos, lo que son los chanchullos. Esto no es de ahora, es de toda la vida. Habían preparado testigos falsos y les habían pagado incluso para que testificaran en contra, para condenar la muerte. Pero en un momento dado el sumo sacerdote le pregunta a Jesús, dinos de una vez, ¿eres tú el Hijo de Dios bendito? Y Jesús dice, sí. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras porque consideró que era la blasfemia de la historia. Que un hombre diga que es Dios. O sea, Jesús es condenado a muerte por blasfemo. En otro lugar del Evangelio, porque siendo hombre te haces Dios. Qué ironía. Porque es que realmente Dios, que se ha hecho hombre, y pasa desapercibido porque ha vivido en humildad. Porque siendo hombre te haces Dios. No necesitamos testigos, nos sobran. Hay como una confesión explícita del reo. No necesitamos más pruebas. Condenado a muerte. Es reo de muerte. Luego el Sanedrín se reúne ya cuando comienza el día en plenaria y ratifica la sentencia, pero ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte. La sentencia de muerte en el ambiente judío era la lapidación a pedradas, pero ellos no podían por una serie de datos que no es momento ahora de explicar. Y entonces se lo pasan al gobernador. Le pasan la patata caliente
a Pilato, que resuelva a Pilato. Y Pilato, el hombre, no ve suficiente causa para... Pues eso le manda a azotar, en fin, lo que se llama marear la perdiz, vamos, para ver si los distrae. Pero no, estaban fijos en la idea de mandarlo a muerte. Crucifícalo. Pero si tengo aquí a uno que es Barrabás, como si queréis carne fresca, pues puedo crucificar a Barrabás. No, a Barrabás no. A ese no. Suelta a Barrabás y a este crucifícalo. En fin, uno lee el relato y se le ponen los pelos de punta, porque es una injusticia tremenda, sin defensa. Una serie de tropelías, de falsos testimonios que no hicieron falta, de presiones a Pilato, que ya pues Pilato se ve acorralado. Si sueltas a ese, no eres del César. ¿Qué más se puede decir a un político? Traducidlo como queráis, no lo voy a traducir yo. Pero si sueltas a ese, tú no eres del César. Y el César es el que está en Roma, es el que te va a promover. Y si tú no eres del César, ¿qué pintas ahí? Eso le picó por dentro a Pilato. Si sueltas a ese, tú no eres amigo del César. Bueno, pues crucificarlo. Al fin y al cabo, poco se va a perder. Y lo manda a crucificar. Y al camino del Vía Crucis, hasta el Gólgota, etcétera, ¿no? Como sabemos todos. Pero vale la pena leer alguna de los relatos de la Pasión, porque son impresionantes. Es así, no es ningún mito, no es un cuento que después se han inventado. No, es el relato directo, histórico. Y aparecen personajes ahí, pues todos implicados en el asunto, ¿no? Ahí está Judas, el que lo entregó, y ahí está Pedro, el que lo negó, con una diferencia notable, como hemos meditado tantísimas veces. Y es que cuando Pedro se encuentra con la mirada de Jesús, se desarmó y creyó en el perdón. Mientras que Judas, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, concluye, esto no tiene perdón. Esa es la diferencia. Judas, pues se quita de en medio, desesperado. Pedro, sin embargo, es rehabilitado por un amor más grande. Nos enseña mucho a todos nosotros, porque por muy amigos que seamos de Jesús, le hemos entregado muchas veces, o le hemos negado muchas veces, sin llegar a tanto, pero bueno, cada uno conoce su historia. Y ahí está la actitud de Pedro, que nos invita a todos a esperar en el amor misericordioso de Jesucristo, que siempre perdona, si uno se quiere dejar perdonar por él, ¿no? Por tanto, ese camino del Calvario está lleno de episodios que pueden ayudarnos a la meditación en algún momento de nuestra vida, o en esta tarde o en otro momento, ¿no? El cireneo, que le piden para que lleve o ayude a Jesús. Él no quería, pero bueno, luego se alegró de haber hecho este favor, ¿no? Nos pasa a nosotros muchas veces, nos piden un favor, no tenemos ni ganas, ni tiempo, pero si alguna vez, y muchas lo hacemos, pues nos queda una gran satisfacción de haber hecho el bien. Y en este caso el cireneo, sin duda, ya quedó contento para toda su vida, ¿no? O los dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, ese diálogo es un diálogo precioso. El uno insultando. Bueno, si tú puedes, pues sálvanos a todos, haciendo aquí algún milagrito.
Y el otro, sin embargo, comienza reconociendo su pecado. Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio, y nosotros es justo que estemos pagando, pero Él, y se dirige a Jesús, ¿no? Es un diálogo precioso, ha dado de sí en la historia para representaciones artísticas, musicales, teatrales, y para muchos coloquios místicos al estilo del buen ladrón. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así, ya digo, episodios tenemos pues todo lo que es el relato, que es largo, de la pasión, y podemos ahí encontrar materia para la oración de esta tarde con Jesús sacramentado, ¿no? Recordar lo que fue, siempre con esta perspectiva, amó más que padeció. Si nos entretenemos en el sufrimiento de Cristo, no es por regodearnos en el sufrimiento, sino para darnos cuenta hasta dónde ha llegado su amor. Y por tanto en Jesucristo hay, en la pasión, sufrimientos de todo tipo, sufrimientos físicos, como es la flagelación, los azotes. En esa película de la Pasión, que seguro que habéis visto, de Mel Gibson, llega un momento en que uno dice, mira, ya, déjalo ya. Cuentan los que entienden y saben, el Mel Gibson, el director de la película, tenía como el doble de grabado. Digo, pues a mí si me pone un poco más me salgo, porque es tremendo, es como que insoportable al corazón humano, ¿no? La pasión. Pero Jesucristo lo padeció, todo eso y más. Lo que es los azotes, lo que es la flagelación, la corona de espinas, la burla, sufrimientos físicos, clavarle a uno en la cruz y desangrarle y morir de asfixia, que no es cualquier cosa. San Ignacio le dice al ejercitante que se ponga delante de Cristo crucificado, sin palabras, y le pida quebranto con Cristo quebrantado. Porque realmente uno no puede, delante del amor de su vida, que es Jesucristo, y verle sufrir y padecer, no puede quedar indiferente. Un cristiano, en más de una ocasión o en muchas, pues llora delante de Cristo crucificado. Es que además no es para menos, ¿no? Pues Él nos invita esta tarde a contemplar todos estos aspectos de la pasión de Jesucristo. Sufrimientos físicos, todo lo que queráis y más. Sufrimientos psicológicos, humillaciones, desprecios. Como un trapo en el camino hacia el Getsemaní, hacia el Gólgota. Sufrimientos psíquicos, psicológicos. El Getsemaní, pues eso, hasta sudó sangre. Yo no he sudado sangre nunca, ya con el sudor normal ya tenemos bastante. Pero es sudar sangre, lo explican los médicos. ¿Cómo es posible esto, no? Pues sí. Y él lo dice, me muero de tristeza. Mi alma está triste hasta morirse. Dicen que la agonía de Getsemaní ya hubiera sido suficiente para morir allí, de pena, de dolor, de angustia. Algunos dicen, pero es que Jesucristo sufría y en ese momento porque le venía la muerte. No, yo he visto mucha gente que se acerca a la muerte y no sufre. Otros sí, eso cada uno en circunstancias diferentes, ¿no? Hoy con los paliativos además lo atenúan muchísimo, ¿no? No, esa angustia de Jesús en Getsemaní no viene porque se va a morir dentro de un rato. Viene porque caen sobre él
y Él lo ve y lo percibe perfectamente, los pecados de toda la humanidad. Eso es lo que le tritura el corazón. El amor no es amado. Su Padre ha sido ofendido por todos los humanos que hasta entonces había existido y por los que han seguido hasta el día de hoy. Porque hemos nacido en pecado. Y somos pecadores después con pecados personales, como hemos meditado. Es el pecado del mundo el que a Jesucristo le aplasta. Por eso, antes de la comunión decimos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero tiene un sentido bíblico muy rico, ¿no? Es el Cordero que se ofrece en la Pascua, es el Cordero expiatorio, es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo los quita? Cargando con ellos. O sea, quitar los pecados no es que de un plumazo ha dicho fuera los pecados, no. Ha cargado como el que carga con un costal. Sufrimientos físicos, sufrimientos psicológicos. Y hay una zona que nos resulta difícil de explicar. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así grita Jesús desde la cruz. Jesucristo experimenta el abandono del Padre. Jesús sabe de sobra que su Padre no lo abandona. Entonces, ¿por qué grita? ¿Por qué me has abandonado? El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica en un número que no tengo ahora mismo. Sí, el número 612 del Catecismo. Ya lo leéis cuando podáis. Ahí explica cómo Jesucristo, lo he dicho en otra meditación, ha recorrido los pasos del hombre pecador, del hijo pródigo, y nos ha rescatado desde el alejamiento de Dios. Pero no porque Él se haya alejado, sino porque ha recorrido los pasos del hombre perdido y alejado. Él ha hecho ese camino. El hijo pródigo ha hecho ese camino dando la espalda a su padre. Y se ha olvidado de su padre. Y si se acuerda de su padre es porque tiene hambre. Y por eso vuelve. Pero el hijo de la parábola, el que nos cuenta la parábola, Jesucristo, no ha dado la espalda al Padre. Y él ha experimentado que su Padre le ama, no le abandona, pero ha querido ser solidario con la situación de aquellos que por su culpa están alejados de Dios. Ser solidario con el hombre pecador significa sufrir lo que el hombre pecador se ha acarreado sobre sus espaldas. Y esto es lo que carga Jesús sobre sus hombros. Y por eso grita, Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es un grito de desesperación, ni mucho menos, porque concluye en la cruz, a tus manos encomiendo mi espíritu, etcétera, ¿no? Jesucristo lo hace en plena conciencia. Pero sí que no sabemos explicarlo. Ese es un sufrimiento tremendo que Jesucristo ha tomado en su corazón, haciéndose solidario de lo que el hombre sufre cuando se aparta de Dios. Bien, pues tenemos materia suficiente para meditar la pasión de Cristo y sabiendo que la muerte de Cristo es fruto de una entrega, la del Padre, de otra entrega, la del Hijo, la de Cristo, y de otra entrega, la de Judas. Se usa el mismo verbo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Luego, en la cruz se nos desvela el amor del Padre, el amor loco de Dios. Pero es que en esa onda está el corazón de Cristo. Jesucristo obedece amorosamente a su Padre.
tanto nadie me quita la vida, la doy yo. Se entregó por nosotros el mismo verbo. Dios Padre lo entregó, Jesucristo se entregó a sí mismo. Y es lo que dice en las palabras de la consagración: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Es el mismo verbo. Y es el mismo verbo que se usa para decir, cuando se hace la lista de los apóstoles, al comienzo del Evangelio, se enumera uno tras otro y termina: y Judas, el que lo entregó. Pero tendríamos que distinguir que la entrega de Dios Padre es por amor, que la entrega de Jesucristo es por amor, amó más que padeció, y la entrega de Judas es por odio, lo contrario. Y es lo que hace que la cruz sea un chasquido a nuestra mente. Es lo que hace que la cruz sea repelente, porque también es expresión del pecado de toda la humanidad sobre él. Pero si recorremos esa cáscara primera y entramos más a fondo, nos damos cuenta que allí todo es amor. Pero sí, el envoltorio es repelente y revulsivo, porque somos todos los pecadores los que hemos puesto nuestras manos sobre él. Pues contemplemos con la lectura de la Pasión, o con las notas que habéis tomado, o con lo que ya sabéis de otro momento, en fin, como Dios os dé a entender. Jesucristo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y sigue amándonos con ese mismo amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.